Entonces, acá estamos, compartir, ahí ya estoy compartiendo, ahí si ven. A ver, estoy. Sí, estamos compartiendo ya en la pantalla y tú estás ahí también. Voy a sacar fotos y te ves. Vale, lo veo perfectamente. Bueno. Lo veo. Sí, hay que bien. ¿Y esto, puedo yo pasar la página? Las tengo que ir pasando yo, creo, porque soy yo la que estoy presentando. Ah, vale. Y yo te las voy sacando, yo la dejo de compartir y voy a volver a compartir, pero directamente en la ventana. Ahí está. Estupendo, muy bien. Bueno, pues buenas noches y como estamos grabando de nuevo, pues gracias Marilina por haberme invitado para dar esta clase. Yo quería comentar al respecto que el tema que vamos a ver esta tarde, esta noche aquí en España, es un tema de gran interés aquí en mi país. ¿Por qué? Pues porque les comentaba que hace apenas 2 semanas hubo en la provincia de Valencia 5 asesinatos de mujeres. Con lo cual, esto es una cuestión de gran importancia dentro del ámbito, pues ya no solamente judicial, policial, sino social, también médico, familiar e incluso laboral. Es un problema que se extiende a todos los aspectos propios que rodean a la persona. Por tanto, voy a comentarles pues, ese nuevo sistema de valoración del riesgo que tenemos aquí en España y para pues, detectar la peligrosidad o el riesgo frente a hechos de violencia sobre la mujer. También les comentaba anteriormente y que no estaba conectada, es que resulta que este sistema pues, se han detectado una serie de fallos en los que estamos pendientes de recogerlos y comunicarlos para ver si es posible que puedan mejorarse e implementarse nuevos aspectos de la misma y pues poder cumplir con ese bien social, político, que es el prevenir pues estas muertes, estas violencias sobre la mujer. En definitiva, comentaba también que la violencia de género pues, es un tema que ya rebasa todos los aspectos que rodean a la persona y constituye pues, realmente un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos y libertades fundamentales. Y que la misma es causa y consecuencia de esa desigualdad y discriminación de género. Y que todavía hoy en día se mantiene por transmisión educacional a la descendencia. Y se transmiten esos estereotipos y esos roles de género que siguen siendo normalizados en nuestras sociedades. Por tanto, tal como les pongo en la diapositiva, la violencia de género constituye una verdadera pandemia. ¿Y cuáles son aquellos aspectos generales estructurales de la violencia de género? Pues se ha visto que este tipo de violencia, estas agresiones, carecen realmente de una motivación concreta, excepto el que el agresor quiere y pretende someter a su voluntad a la mujer. Hay una falta adecuada de reproche social, genera cierta conciencia de impunidad en el agresor, se lleva en el ámbito privado, en los domicilios, ¿no?, de esa pareja, en la intimidad, se ejerce de una manera excesiva, es estructural y además instrumental, que viene dada por un dominio mayoritario de este famoso patriarcado que todavía no nos quitamos de encima. Cualquier mujer de cualquier estrato social puede sufrirla. Y de todos es conocido el daño, no solamente psicológico, sino físico y moral, que puede ocasionar, amén del daño económico, el daño social, etc. Sabemos cómo va en aspectos generales con la víctima cuando es sometida a esta violencia, puede responder a la misma de 2 maneras. Una,
a través del suicidio y otra a través de violencia que se ejerce contra el hombre. Y esto es lo que conocemos como fase de huida de la víctima a esa violencia. El victimario, generalmente, su imagen, ¿no?, frente a la sociedad es totalmente normal. Es más, casi nadie puede sospechar que pueda ser un agresor de su pareja, de una mujer, que pueda ser un violador. También se sabe que la violencia de género, la violencia contra la mujer, es un hecho psicológico aprendido y se aprende por imitación y por asimilación de los modelos que, como antes decíamos, se van transmitiendo de generación en generación. Pretende la dominación y la instrumentalización y el sometimiento de la mujer, por eso es una violencia instrumental. Es un proceso global y continuo, afecta a todos los países a nivel mundial y la violencia pues suele ser, como ya hemos dicho, invisible, excepto en el momento final en el que la mujer pues ya sufre lesiones graves e incluso llega a la muerte. La escalada de la violencia todo el mundo la conoce, tenemos una serie de fases, ¿no?, que vemos que empieza en un primer escalón de esa escalera que va subiendo en gravedad a los hechos, a la violencia. Primero empieza con una serie de amenazas, se ironiza, se dan portazos, hay violencia contra las cosas, contra las paredes, etc. También vemos que un escalón siguiente, más superior, empiezan ya las críticas, empiezan ya las violencias con la mujer, con empujones y el rompimiento de esos objetos que son pues queridos y que tienen pues por parte de la víctima. Luego ya viene la fase más grave, que es la de aislar a la víctima, abofetearla, morderle, darle patadas, etcétera. Y posteriormente ya una situación grave, que es cuando suele hacerse visible, y luego hablaré de ello, y es porque ahí es cuando acude la mujer a los servicios sanitarios y el médico tiene la obligación de denunciar esta situación de posible violencia de género a las autoridades judiciales para investigar. Y es cuando aparece con lesiones derivadas de golpes con objetos de tipo contundente, lesiones propias de intentos de asfixia, de estrangulamiento a mano o a lazo, en el que quedan todas las marcas a nivel del cuello, como las equimosis, las lesiones visibles a nivel de las caras laterales anteriores del cuello, y suelen agredir sexualmente. Luego, vemos que respecto a estas muertes violentas y de acuerdo con las sentencias llevadas a cabo en mi país, pues vemos que como decíamos, aparece una situación en las víctimas, cuando ya aparece esa situación final, el último escalón, pues de violencia que es conocida como habitual. Se aprecia en ellas que concurren como factores de riesgo fundamentales, la ruptura de la relación, sobre todo cuando la mujer pide al hombre, a la pareja, marido o no, separarse o divorciarse, o cuando ésta pues inicia una nueva relación con otra persona. Los hechos denunciados por las propias víctimas pues pueden hacer pensar que no tienen mucha gravedad o peligro para la integridad física de la mujer, pero sí que muchas de ellas en las que se pensaba que no existía tal gravedad o tal peligro, sí que han sido víctimas de esa violencia, dando lugar a la muerte. Luego, quería pasar a esta situación tan sumamente pues horrible que tenemos,
y es que desde el año 2010 quería ponerles un vídeo súper interesante en el que no lo pongo en muchas ocasiones, ¿no? Pero sí que lo tengo, y es el primer caso que salió a la luz y que a partir de ese caso pues fue cuando empezó a haber pues una respuesta social a este tipo de violencia llevada a cabo por la pareja, expareja o de esa mujer víctima de ese maltrato. Y este hecho ocurrió en 2009. Ya antes del 2009 pues empezaban a conocerse casos de violencia, pero desde luego no en el número, ¿no? Con la incidencia que hoy en día está ocurriendo. Bueno, pues este caso de esta mujer fue a la televisión, sufría desde que se casó, tenía 62 años, 63 años, sufría desde que se casó violencia por parte de su marido, no quería divorciarse porque tenía hijos, no tenía una solvencia para poder autosatisfacer sus necesidades, poder vivir ella de una manera autónoma, sin necesidad de depender del marido. Pero sobre todo ella comentó en ese programa al que fue a denunciar esos hechos de malos tratos que lo hubiera conseguido, ¿no? Porque ya sus hijos ya eran mayores y que podría ir y que podría trabajar en cualquier cosa, incluso en la limpieza, para ser autosuficiente. Bueno, pues esta señora, tras denunciar su vida, su cruel vida, su amargada vida por la televisión, a la semana apareció muerta, en el que el marido le prendió fuego, la roció con gasolina, le prendió fuego a ella y a la casa y falleció como consecuencia de esa denuncia. Bueno, pues eso fue en el año 2009 y en el 2010 vemos que empieza a haber ya un registro serio del número de mujeres que son asesinadas en manos de sus maridos o de sus parejas y vemos que en el 2010 tenemos 73 víctimas. En 2011, 62. Luego, posteriormente, pues va asimilándose con 52, 54, 55, pero en el 2015 vuelve a incrementarse con 60 mujeres muertas. Luego volvemos otra vez a una tasa de 49, 51, 50 y otra vez en el 19 aumenta con 55 mujeres. En 2020 45, 48, 49 y en el 2023, el año pasado, 53 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas. Hoy, hasta mediados de julio, y de acuerdo con las estadísticas que han sido buscadas para presentar en esta clase, en España están ya muertas 28 mujeres. ¿De acuerdo? Perdón, Mercedes. Sí, dígame. ¿A qué se debe que es cíclico, cada 3 años aumenta y después baja? Pues no lo sé explicar el por qué. No entiendo el por qué estos ciclos de que aparecen no tienen una explicación, no lo he encontrado, no hay explicación, porque realmente es que este tipo de violencia, como ya lo hemos dicho, no existe una explicación clara, no hay una motivación clara del por qué se llevan esos asesinatos, excepto el sometimiento a la voluntad del agresor de la mujer. No se ha encontrado nada claro el por qué esos picos. De hecho, le tengo que decir que, bueno, son picos viene estando más o menos, ¿no?, en un índice de mujeres muertas pues muy similar, excepto en el 2010, 2011, 2015, que hay 60, 2023 y 2019. En otros pues no llegan a las 50 o en el caso como por ejemplo en el 2018 que hubo pues ese número de 50 o 2017 que hubo 51. Esperemos que en este año 2024 no rebasemos
es esas 50, ese número fatídico de 50 mujeres asesinadas de esta manera tan cruel. Pues estas cifras de mujeres muertas es lo que justifica esa preocupación que tenemos los que trabajamos en este medio de prevención de la violencia, yo en el ámbito jurídico como médico forense, pero luego tenemos también otros ámbitos como es el policial, el judicial propiamente dicho y el médico, el que también está muy preocupado con relación al tipo de lesiones que presentan estas mujeres y, por supuesto, lesiones que llevan a la muerte. Y tengo que decir algo, no está lo que yo he visto, lo que forma parte de mi experiencia reciente, de lo que he visto en lo que es la violencia que se ha generado en mujeres que han terminado muertas y que han sido autopsiadas, a la violencia sobre esas mujeres en cuanto a lesiones en exceso, en cuanto a intensidad y número. Es que sobran, son ganas de ensañarse, de hacer sufrir innecesariamente para matar a esta mujer, e incluso muchas de ellas postmortales. Francamente, es una violencia desmedida en el que no le hemos encontrado explicación del porqué. Posiblemente sea que se asocie el hecho de esa agresividad, el trastorno de conducta de la persona y el consumo de drogas, alcohol mezclados, alcohol y drogas. La cocaína con alcohol se ha visto que va a dar lugar a un compuesto que es el cocaetileno, que genera un compuesto, ¿no?, que da lugar a una agresividad desmedida en la persona que usa ese alcohol y esa cocaína al unísono, a la vez. Posiblemente sean esos factores. El trastorno de comportamiento, generalmente son trastornos de personalidad límite, y el consumo y abuso de sustancias, lo que da lugar a esa violencia, como estaba comentando, de tipo desmedido. Y en relación a niños y niñas asesinadas por el progenitor en España desde 2010 hasta mediados de este 24. Pues bueno, en el año 2010, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que no había registros, ¿no?, de estos niños muertos, asesinados en manos de sus padres, de su progenitor padre. Pero ya a partir de 2013 y en 2024 esos registros se llevan a cabo y vemos que el número de víctimas, el mayor número de víctimas se llevó en el año 2017, con 8 menores asesinados. Luego, posteriormente, 2015, 2018, 2021, 2024, se registraron 7 muertos en cada uno de esos años. Y se ha visto que en estos asuntos de violencia vicaria, pues un porcentaje significativo de los agresores se suicidan. Y ya les había dicho, pues en el último párrafo, que lo que este tipo de violencia busca es causar el mayor daño a la mujer, y es a partir y a través de asesinar a sus hijos. Como les decía, esta violencia es muy compleja, muy compleja. No se sabe el porqué. Aquí en España se están poniendo todos los medios que puede haber, ya no solamente, pues no sé, legislando normas para proteger a la mujer en todos sus ámbitos,
¿no? Y, por supuesto, castigar pues, con condenas mucho más pesadas a los agresores. Tiene muchísimos factores que pueden determinar. Uno de ellos ya lo hemos comentado, que es el trastorno de comportamiento, el trastorno de personalidad generalmente límite, y el abuso de sustancias tóxicas y el consumo de las mismas, como puede ser el alcohol y la cocaína. Cualquier otro excitante mayor que pueda dar lugar pues, a esa agresividad desmedida. Pero lo que sí que se ha visto es que esta violencia actúa interseccionalmente, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver, es independiente de la raza, del sexo, de la edad, de la clase social o incluso de las patologías que pudiera tener. Y su crecimiento es exponencial. Es que este tipo de violencia, como ya estamos viendo, resulta desde el año 2010 aquí en España difícil frenarla. Lo que es la violencia en cuanto al número de mujeres fallecidas. Lo que sí que se incrementa es el número de denuncias, de mujeres que denuncian. Por tanto, sí que se considera que vamos por un buen camino con todas las normas y todas las acciones de prevención que se están llevando a cabo, porque sí que hay más sensibilización y más conciencia de que esto de someterse a la voluntad de nuestra pareja, estar sometidos hasta el punto de que nos escudriñan nuestros teléfonos móviles, a dónde vamos, con dispositivos de cámaras que nos persiguen y saben también por cuestiones sin comentar qué es lo que estamos haciendo, incluso estando en casa. Estando en casa con cámaras secretas que pueden estar grabadas, puesto que muchas víctimas han comentado esta situación. Posiblemente las víctimas comentan que sus parejas son muy celosas, muy posesivas, les impide seguir conectados con sus amigos, les desconecta rápidamente, les impiden estar en conexión con sus familiares, los desconectan rápidamente y quieren que estén exclusivamente bajo su custodia, encerradas en su casa, ni más ni menos. Y si salen, tienen que ser con ellos. Por tanto, seguimos con lo que estábamos viendo, con esa sumisión. Y además, este tipo de violencia pues es mutante. Vemos que ya ha pasado a nuestros adolescentes, en el que agreden también a sus compañeras de colegios, a sus parejas que puedan tener en el momento, etc. Bueno, pues a nivel de España, de acuerdo, tenemos una normativa que es de tratados universales conocidos por todos ustedes, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el CEDAW, la Cuarta Conferencia de la ONU en Beijing, la Directiva de la Unión Europea de la Orden de Protección Europea, el programa DAFAN y el Convenio de Estambul. Pues todos son normativas y tratados conocidos por todos ustedes. En cuanto a la legislación española, pues les voy a decir que en el año 2004, ¿vale? El 28 de diciembre concretamente, apareció, se publicó la Ley Orgánica 1 de 2004 en cuanto a medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta ley en su momento fue muy criticada y nació a consecuencia de este hecho que les comentaba al inicio, de esta primera mujer que denunció pues sus malos tratos en la televisión. Fue a la televisión a denunciarlo, no tuvo ningún tipo de vergüenza, quiso decirlo para protegerse ella y otras mujeres, por supuesto para que lo denunciaran también, y a raíz de ahí es cuando hubo una movilización de la población española para que el gobierno pues elaborase, ¿no?,
leyes que protegieran a las mujeres. Esta ley, ¿por qué digo que es criticada? Pues porque se dice fue elaborada y de una manera muy rápida y a golpe de telediario. A medida que iban falleciendo mujeres a manos de sus parejas, ¿no? Pues había todavía mayor reclamo de la población para que se creara esta ley. Realmente fue una ley que aunque fuera creada y elaborada pues a golpe de telediario, es una ley muy buena. Es una ley muy buena porque en toda su normativa, en todo su articulado que recoge, pues está muy bien. La mujer está protegida, tiende a proteger a la mujer, a castigar al hombre, a castigar a la persona que lleve a cabo estos hechos. Pero ya vemos que desde el 2004, que fue publicada esta ley y entrada en vigor pues inmediatamente, pues no ha tenido mucho efecto porque seguimos con 50, 40, 60, 73 fallecidas y tenemos un número de fallecidos pues muy similar año tras año. A raíz de esto, pues bueno, se han ido pues creando más leyes, publicando más leyes y les voy a nombrar esta de la Ley Orgánica de 2007, en el que era de 2020, de 2007, de 22 de marzo, para la igualdad y efectividad de los hombres y mujeres. Luego tenemos un Real Decreto de 2018, bastante reciente, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, en el que ya se adoptaron todos aquellos ajustes en las normativas de acuerdo con los tratados y normas internacionales, aquellos que no recogían nuestra norma. En el 2015 hubo una reforma del Código Penal. También en el 2015 otra ley orgánica salió el Estatuto de la Víctima del Delito, en todas aquellas situaciones que protege a la víctima y qué derechos son los que tienen las víctimas del delito, de cualquier delito, de cualquier delito. Y en el 2021 pues salió otra ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a víctimas de violencia de género. Pero lo más importante ya no es eso, sino que en ese mismo año 2021 salió una ley muy, muy polémica, no es esta ley concretamente, la que yo me refiero es la del año 22, esta pues es una ley, la de 2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ¿de acuerdo? Y la que yo me refiero es la ley de 2022 del 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual, que es la conocida como aquí en España como la ley del solo sí es sí. Y ni más ni menos aquí pues lo que pone de manifiesto es que el consentimiento es el centro, es el ápice, es el núcleo de las relaciones sexuales. Cualquier relación sexual que se lleve a cabo sin el consentimiento de la persona, pues es una agresión sexual. Aquí desaparece el delito que teníamos recogido con anterioridad de abuso sexual. El abuso sexual ha desaparecido y se integra en lo que es la agresión sexual. Cualquier relación sexual llevada a cabo sin consentimiento de la mujer o del hombre, porque también el hombre puede ser agredido sexualmente, pues es un delito, ¿vale?, de agresión sexual, contra la libertad sexual. Aquí lo que se pide es un consentimiento explícito de cualquier persona para poder llevar a cabo el acto sexual. Hay se crean en esta ley medidas de protección y apoyo, ¿de acuerdo? Y además, pues se recogen también pues
pues que todo el personal, operador jurídico, policial, etcétera, en las escuelas deben de llevar a cabo una formación concreta en materia de género y sobre todo estimular la sensibilización de todos, pues para prevenir estos hechos violentos. Por supuesto, y luego más adelante en una diapositiva lo pongo, que la ciudadanía tiene mucho que hacer en la prevención de estos hechos. La ciudadanía como vecinos de personas que saben que en ese medio familiar hay violencia contra la mujer y violencia contra los hijos. En las escuelas, que pueden pensar que hay violencia, por lo que pueden apreciar en la madre, el comportamiento de la madre, el comportamiento de los hijos, y que tienen la obligación de denunciarlo. El hecho de denunciarlo en nuestra ley no significa que lo que yo estoy denunciando sea cierto. La mera sospecha de que ocurra ya es suficiente para denunciarlo. Y ya la autoridad judicial llevará a cabo las investigaciones que sean necesarias para ver si realmente ha existido o existe esa violencia, tanto en la mujer como en los hijos, o con cualquier otro miembro de la familia. A veces están las madres, los padres, ¿no?, de la víctima, de la mujer, del maltratador, que también son víctimas de esos malos tratos y sufren por esos malos tratos. Por tanto, esa sensibilización de la ciudadanía, pues realmente se está notando también últimamente que más vecinos, más personas transeúntes en las calles que oyen gritos o que perciben que pueda haber una agresión sexual, llaman de inmediato a la policía para que acuda a ese lugar donde se están oyendo esos gritos, o donde en un jardín o en una calle o en el coche, en un vehículo, pueda llevarse a cabo esa violencia. Cada vez se está viendo más. Por lo tanto, esa formación y esa sensibilización frente a la violencia, yo creo que sí está dando sus frutos, ¿no? Sí está dando sus frutos. Posiblemente tengamos que esperar un poquillo más, pero en fin. Aparte de esas normas 2021, ¿alguien ha dicho algo? No. ¿Ha levantado la mano alguien? No, yo levanté la mano, puedo presentar, pero no te quiero interrumpir. No, tranquila. ¿Me oyes? Tranquila. Vale. Pues además de estas leyes, ¿no?, también pues, se han creado planes y estrategias para prevenir esta violencia frente a la mujer, ¿no? Y tenemos el plan de acción contra la trata de mujeres, niñas con fines de explotación sexual del año 2021-23. Se ha extendido, ¿no?, hasta este año 24, en el que los objetivos serán prevenir, perseguir y sancionar absolutamente estos hechos, y se adoptaban una serie de medidas para fortalecer, ¿no?, pues a la asistencia a las víctimas y favorecer la cooperación internacional y realizar campañas de sensibilización frente a esta trata de mujeres y niñas con fines de explotarlas sexualmente. Y luego tenemos la Estrategia Estatal para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Esta estrategia, ¿no?, pues está prevista desde el año 2021 hasta el 25. Veremos cuáles son las estadísticas, pues cuando lleguemos al año 25, que ya lo tenemos ahí. ¿Cuáles son los objetivos de esta estrategia estatal? Pues al igual que el plan de acción contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, es consolidar ese sistema integral de protección y atención a las víctimas, tanto adultas como adolescentes y niñas y niños. ¿Y qué medidas incluyen? Pues nada, la detección precoz y la atención integral a todas las víctimas. ¿Y cómo se puede llevar a cabo esa detección precoz?
¿Cómo se puede llevar a cabo esa detección? Pues existe un grupo de profesionales que son vitales en esta detección, que son los médicos, son los sanitarios, son los que tienen que tener programas, protocolos, instrucciones para poder detectar situaciones de violencia a las mujeres que tratan, bien cuando acuden a sus consultas, bien cuando estos médicos son llamados en servicio de urgencia para ser asistidos en sus domicilios, o bien cuando estas víctimas acuden a centros de urgencias hospitalarios. Todos esos planes de asistencia, protocolos de atención a la víctima en centros sanitarios por parte de sanitarios, médicos, enfermeras u otros que pudieran estar interviniendo en esa situación, puedan detectar de una manera temprana esa violencia. Ya había dicho también a nivel de los centros escolares, cuando las mamás van a acompañar a sus hijos a las escuelas. Pueden ver esa expresión facial de la madre, esas expresiones faciales corporales de los niños, esas actitudes de los niños en el colegio que pueden hacer pensar en esa violencia. Y, por supuesto, algo fundamental es el refuerzo y coordinación institucional. Todavía hoy en día aquí en España, con estas medidas y con estas estrategias de actuación y planes de acción, las instituciones españolas que podrían ponerse en contacto para la detección y puesta en común de estos datos, estos elementos, no están coordinadas. Falta esa coordinación. Detectamos que con una buena coordinación de todas las instituciones, la detección, prevención sería no solamente eficaz, sino realmente eficiente. Que también es lo que se pretende. Y otras reformas, puesto que con la ley del sí, solo sí, pues implicó que se reformara el Código Penal y nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que no es más que la ley de procesamiento penal. Entonces, el Código Penal ya había dicho que lo que hacían eran agravar las penas, endurecer las penas por estos delitos de violencia de género y, sobre todo, destinadas a ampliar y a proteger a las víctimas. No solamente a las víctimas primarias, sino también a las víctimas derivadas secundarias, que también son igual de víctimas. Y luego en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, esas modificaciones fueron llevadas a cabo para que los procedimientos fueran procedimientos judiciales, por supuesto, fueran mucho más ágiles, ¿no? Y que ya en el ámbito judicial se pudiera llevar a cabo acciones destinadas a proteger a las víctimas durante todo el proceso judicial. No solamente a proteger, sino también a informar, puesto que muchas de ellas desconocen cuál es la situación en la que se encuentran en un medio judicial, y la Oficina de Ayuda a las Víctimas, y es como se denomina estas personas que están integradas en la oficina, van informando paso por paso qué es lo que tienen que hacer, el por qué, se les va explicando, pues para que la víctima no se sienta desatendida por parte de todo el personal pues que trabaja en los juzgados, sino que se vea comprendida y se sienta escuchada todos los operadores jurídicos, ¿no? Puesto que en muchas ocasiones aparece también esa situación que todo el mundo llama, que en todas estas instituciones, tanto a nivel judicial como policial, pueden aparecer situaciones de victimización y, sobre todo, la victimización secundaria,
Bueno, pues para evitar esa victimización, que es una situación muy estigmatizante para los funcionarios. Yo me considero estigmatizada, ¿no?, por ser funcionaria, y que se piensen que por mis acciones pues yo victimizo más. Yo intento cuidar mucho qué es lo que comento con las víctimas, cómo se lo comento y qué les digo. Por supuesto, desde mi punto de vista médico, pues no trabajo, no soy psicóloga ni soy tampoco pues trabajadora social que les pueda asesorar en otros aspectos. Pero sí desde el punto de vista médico forense y sobre todo criminológico, victimológico, sí que les puedo asesorar. Y bueno, mi experiencia personal es que las víctimas con quien yo hablo, pues pobrecitas mías, salen agradeciendo la información que les digo y pues no sé, el rato que he estado con ellas hablando y al menos tranquilizándolas también e intentando pues que ellas no se sientan culpables de esos hechos, puesto que ese sentimiento, ese estado emocional lleva a hundirlas todavía más y a no salir de esa situación en las que se encuentran como consecuencia de la agresión. No deben de sentirse culpables de haber denunciado, no deben sentirse culpables de haber sido víctimas de ese maltrato, ¿no? Porque pues muchas personas, aún muchas víctimas, aún siguen diciendo, bueno, es que posiblemente me lo merecía, me ha pegado porque me lo merecía. ¿Y cómo que se lo merecía? Eso no se lo merece nadie, es decir, nadie lleva a cabo una acción que se merezca ser golpeada, insultada, amenazada por otra persona. Es decir, nadie se merece eso no puede ser, está la palabra, ¿no? Está la relación, el hablar como personas, el poder entendernos y llevar una conversación en la que podamos explicarnos y expresarnos de una manera que no atente a nuestra dignidad. Bueno, pues todavía hay personas que siguen pues diciendo eso, se sienten culpables porque han denunciado al agresor y se sienten pues que han sido las que han promovido el hecho de ser golpeadas. Eso tiene que desaparecer, tiene que desaparecer. Y luego ya tenemos una legislación propia de nuestra comunidad, que ni más ni menos, pues bien, está la Ley 9 de 2003 y la Ley 7 de 2012, en las que, pues nada, también vienen a ser unos ajustes de la normativa estatal en el que se ajusta nuestra comunidad, a nuestra peculiar forma de ser, etcétera. Y algo que quería yo dejar muy claro, y es que valorar el riesgo no significa determinar la peligrosidad de una persona frente a esa situación, para nada. Valorar el riesgo, ¿de acuerdo? No es ni más ni menos que el poder llevar a cabo una valoración futura y que ese criterio de valoración tenga cierta probabilidad de producirse, ¿de acuerdo? Y que no sabemos cómo nosotros vamos a controlar de una manera adecuada y plena el que se lleve a cabo. Por tanto, el riesgo no es ni más ni menos que calcular la probabilidad que tiene de que se lleve a cabo una violencia. ¿De acuerdo? Una violencia, pero con el hándicap de que no llegamos a comprender cuáles son sus causas y que además no controlamos aún de una manera absoluta. Es algo un poco difícil, pero en definitiva es la probabilidad de que pueda producirse una nueva acción violenta frente a la víctima que ha denunciado.
¿Y qué es la peligrosidad? La peligrosidad no es ni más ni menos que el determinar pues, el riesgo que tiene cualquier otra persona de actuar de una manera violenta o peligrosa. Y sobre todo, esa peligrosidad va muy unida a los estados mentales patológicos, ¿de acuerdo? A trastornos psicológicos. Entonces, pues son pues elementos con cualidades inmodificables de la persona, elementos predictores únicos, los que permiten determinar esa peligrosidad. La peligrosidad, ya estamos diciendo que la peligrosidad es una persona, generalmente se asocia a personas con trastornos en el comportamiento, con trastornos psicológicos. Trastornos psicológicos y que generalmente estas situaciones de trastorno se asocian al consumo de tóxicos, al abuso de tóxicos. Bueno, y esto es lo que tenemos que diferenciar. En el caso de valorar el riesgo en violencia de género, se tiene que valorar teniendo en cuenta el hecho que se ha llevado a cabo y teniendo en cuenta a la víctima y al agresor en ese momento concreto en el que se lleva a cabo la violencia. No valoro el riesgo futuro, nunca el riesgo futuro. El riesgo que tiene de que esta persona pueda llevar a cabo dentro de 10 años otra acción similar con otra persona. No. El riesgo es para el momento, para las acciones y para esa situación en concreto en que se lleva. El poder llevar a cabo lo otro sería adivinar o hacer otras predicciones totalmente diferentes a la valoración del riesgo. ¿De acuerdo? En la peligrosidad, ya hemos dicho que va pareja y va vinculada a estados mentales patológicos y que esa peligrosidad se incrementa, ¿vale? Cuando esas patologías están en una situación aguda y que requieren un tratamiento urgente de tipo médico. ¿Por qué? Porque esa situación de enfermedad psicológica, de enfermedad mental de una persona concreta, supone ya de por sí, como lo estaba diciendo antes, un riesgo innecesario, ¿vale? Para esa persona, para el propio enfermo y para terceros, porque convierte al enfermo mental en peligroso, y debe de recibir un tratamiento urgente. Una persona en fase aguda con un trastorno psicológico es igual de enfermo que una persona con un infarto agudo. A la persona con infarto agudo se le lleva a un médico a que se le trate, porque existe el riesgo, el peligro de que fallezca. Una persona en una situación de enfermedad en fase aguda, existe el riesgo, el peligro de que ella se haga daño a sí mismo o que haga daño a terceros. Y por tanto, precisa un tratamiento urgente. Y que muchas veces es en régimen de internamiento en una unidad psiquiátrica, al igual que los infartos de miocardio son en régimen de internamiento en una UCI para someterles a un tratamiento y para que no se muera. Esas son otras situaciones que nosotros debemos de comprender, ¿de acuerdo? Lo que es la necesidad de tratamiento del enfermo mental y la necesidad de tratamiento también de los que son adictos a sustancias, alcohol y otras drogas, y por supuesto los que, pues no siendo adictos, no siendo enfermos mentales, sí que tienen trastornos del comportamiento por trastornos de personalidad, en el que, pues bueno, habrá que aplicar terapias para corregir esa forma de ser, terapias psicológicas. ¿De acuerdo? Esto queda claro, ¿verdad? Y, en definitiva, todas estas situaciones de crear, mejorar, modificar
nueva legislación, estrategias de actuación, etcétera, es lo que ha dado lugar a desarrollar esos nuevos sistemas para la valoración del riesgo de reincidencia en caso de violencia sobre la mujer. ¿Y qué herramientas disponemos para esa evaluación del riesgo? Pues tenemos herramientas que están basadas en la recopilación de datos específicos del agresor y de la víctima para predecir esa probabilidad de reincidencia. Y para ello utilizamos el SARA. El SARA, que no es más que un listado, ¿de acuerdo? De un listado, pues, ítems en concretos, tanto del agresor como de la víctima, de una manera muy estructurada, utilizada por profesionales, tanto psicólogos como médicos, en concreto médicos forenses, que evalúa ese riesgo de violencia entre parejas. La ODARA, que también valora ese riesgo de reincidencia, pero no de violencia entre parejas conyugal, si hay matrimonio, sino violencia doméstica. En nuestra norma, nuestras leyes, diferencian claramente lo que es la violencia doméstica y de lo que es la violencia sobre la mujer. La violencia doméstica es aquella que se da en un ambiente familiar doméstico, por cualquier miembro de la familia, un hermano frente a un hermano, un hijo a la madre o al padre, una hija a la madre o al padre o al abuelo, una hermana contra una hermana, una prima contra la abuela o la tía, etc. Eso es violencia doméstica. Ahora, la violencia conyugal, dentro del ámbito de la doméstica, porque es entre pareja, exclusivamente deriva de aquella que se realiza por parte de una pareja o expareja de la víctima. Pareja o expareja. No necesariamente tiene que haber el vínculo de matrimonio, que puede haberlo. Simplemente el hecho de haber sido pareja en cualquier momento de la vida y que en otro momento de la vida agreda a esa mujer, se está cometiendo violencias de género, violencia sobre la mujer. ¿De acuerdo? De violencia sobre la mujer. Y el matrimonio, que sea el matrimonio, se está cometiendo violencia sobre la mujer. Una pareja homosexual sería violencia doméstica, sería violencia, no sería violencia conyugal, ¿de acuerdo? No sería violencia sobre la mujer, sería violencia doméstica. No entraría en el campo de la violencia sobre la mujer, sino en la violencia doméstica. En definitiva, la violencia sobre la mujer tiene que estar producida por la pareja o expareja de la víctima, de la mujer, ¿de acuerdo? Bien pareja en el momento que ocurren los hechos o bien expareja, pero ocurre una violencia sobre esa mujer. Ya ha habido ese vínculo de relación, de pareja. Luego tenemos herramientas de tipo tecnológicas y herramientas de análisis de datos, ¿no? Por medio de plataformas digitales, que son francamente buenas. Estas plataformas digitales son las que más se utilizan hoy en día, que permiten un seguimiento, ¿no?, de las víctimas en tiempo real. Y entonces, en ese caso, pues que pueda ocurrir cualquier incidente, recibir ayuda y apoyo de una manera inmediata. Tenemos ya las herramientas que valoran esos indicadores de riesgo. Este tipo de herramientas, por lo general, son las que solemos utilizar los médicos forenses cuando estamos de guardia, ¿vale? De una manera que ahora explicaré cuál es la asistencia, la forma que tenemos nosotros de asistir a las víctimas de violencia de género en el juzgado de guardia.
Bueno, pues estos indicadores, ni más ni menos, vienen determinados por conocer esa historia de la víctima, ¿no? Cuáles son los antecedentes del agresor en el contexto de violencia doméstica o cualquier otro contexto. Cuáles son los factores psicológicos o sociales de la pareja en sí. Cuál es la dinámica de la relación entre el agresor, víctima, victimario, ¿no? Y si ha habido amenazas o episodios de violencia física, emocional, contra animales, contra las cosas, contra la propia pareja. Cuál es el sistema de protección y cuáles son los recursos que pueden apoyar a la víctima y cuáles son las medidas que tienden a protegerla, ¿no? Y luego ya tenemos la colaboración interdisciplinaria, que es aquí en este punto de colaboración interdisciplinaria donde realmente solemos fallar. ¿Por qué? Porque no estamos interconectados, porque los datos que recoge el médico en sus programas, ¿no? de informáticos, donde está toda la historia clínica de un paciente, ¿vale? Pues no están compartidos, pero es más, no solamente es que no están compartidos, es que cada comunidad autónoma, cada región, ¿vale? Tiene un sistema de recogida de datos de tipo informático, ¿de acuerdo?, diferente y no están interconectados, con lo cual, si una víctima que ha tenido, pues ha sufrido la violencia, vamos a suponer, en Asturias, que está al norte del país, y llega, se desplaza a Valencia, no tenemos posibilidad de adquirir los datos, ¿no?, de una manera inmediata. Se pueden adquirir, por supuesto, se pueden solicitar por vía judicial, ¿no?, por medio de exhortos o colaboraciones judiciales a otros juzgados, otros partidos judiciales, otras jurisdicciones, con lo cual se tarda más. Esa falta de conexión, ¿vale?, da lugar a que no demos una ayuda de una manera precoz y no detectemos de una manera precoz esa posible violencia. Y luego la capacitación continua. Yo creo que sí, que se están dando cursos muy buenos de capacitación a todos los operadores jurídicos, a la parte del Ministerio Fiscal, a jueces, a médicos forenses, a funcionarios de justicia, a psicólogos forenses también. Y además esos cursos que se imparten se comparten también, porque la universidad comparte sus cursos de formación, de capacitación en materia de violencia sobre la mujer, en materia de violencia a niños, niñas, adolescentes, en materia de violencia en los ancianos, ¿no?, que también es otro tipo de violencia que se está dando muchísimo en nuestro país. Entonces, se comparten. Y yo creo que muchos sí que estamos sensibilizados, con lo cual no entiendo el por qué seguimos con ese índice de muertos. No lo entiendo, de mujeres muertas. Deberían de disminuir. Aumentan las denuncias, aumentan. Y luego pues ya están los planes personalizados que llevamos a cabo pues para la seguridad individual y programas de rehabilitación que se llevan a cabo para agresores, que aquí también tengo un tema de esos programas de rehabilitación en el que, bueno, pues las terapias cognitivo-conductuales son hoy por hoy las más adecuadas para tratar a estas personas y con un seguimiento psicológico durante cierto tiempo largo, tiempo de un año aproximadamente. Y luego tenemos pues sistemas de alerta temprana y las bases de datos compartidas. Aquí fallamos. Policías, servicios sociales, hospitales, ¿de acuerdo? Este es el fallo que tenemos hoy por hoy aquí en España. Y los sistemas de alerta temprana, ¿no? Pues sí, realmente hay
hay pues aplicaciones de teléfono móvil en el que, por ejemplo, aquí tenemos el Alert Cops, en el que marcas un número, no un número largo, un número muy corto, una tecla, porque ya están configurados para que la víctima no tenga que estar tecleando ni se le olvide el número a donde tiene que llamar. Apretando la tecla se pone en alerta esa llamada, llega al centro policial y de inmediato acude pues una patrulla al lugar. Por sistema de GPS se localiza a la víctima. Y lo que les decía de la colaboración ciudadana es fundamental y yo pienso que sí que estamos bastante sensibilizados a la hora de ayudar a posibles víctimas que están sufriendo violencia por parte de sus parejas o exparejas, como les decía. Y luego ya a nivel ya de actuación como médicos forenses, ¿no? Pues toda esta legislación ha dado lugar a que se creara lo que se llaman o se denominan unidades de valoración forense integral, que son las UCI. Y el Ministerio de Justicia pues tenía muchísimo interés en que se crearan estas unidades de valoración forense integral, en el que la propia Administración de Justicia, ¿de acuerdo?, por profesionales de diferentes disciplinas, como la medicina, como los psicólogos, como trabajadores sociales, llevaran a cabo una valoración de la víctima, de la agresión, del agresor, perdón, y de otras posibles víctimas, como pueden ser niños o niñas que convivan hijos de las parejas u otros miembros familiares que estén en ese núcleo y que sufran esa violencia, puedan ser valorados por estos profesionales, ¿no?, de conocimientos diversos. Y esta valoración se va a llevar, pues, no se va a llevar esta valoración, no se va a llevar de una manera urgente, no, se va a llevar de una manera programada. Se tiene que programar para llevar a cabo esa valoración, primero a la víctima, al victimario, al menor o a la menor, a la madre, con lo cual se tiene que programar. En un mismo acto no pueden ser vistos la víctima y su victimario, porque se formaría allí un 2 de mayo, ¿no? Una guerra, una pelea, otra violencia. Tienen que ser programadas en momentos diferentes y posteriormente estos profesionales integran sus valoraciones y dan un informe único, definitivo, acerca de el daño que sufren esas víctimas, daño físico, daño psicológico, daño moral, daño económico, valorable, y qué necesidades tiene la víctima, bien porque sus niños son pequeños, bien porque sí que trabaja, pero no tiene pues un sueldo que permita mantener a los niños, mantener su casa, mantenerse ella, necesita horas para trabajar y los niños necesitan cuidados. Se lleva a cabo toda esta valoración de tipo social por parte del trabajador social para prestar esas ayudas ajustadas a las necesidades de las víctimas. Hay también víctimas que pueden tener cualquier tipo de patología. En concreto, ayer sí que vi que estaba de guardia, vi a una víctima que luego más adelante lo comentaré, que me llamó muchísimo la atención lo que me dijo y posteriormente pues lo que le pasó a la pobre. Y después, pues nada, estas unidades de valoración forense integral lo que tienden es a garantizar, se han creado para garantizar y asesorar de una manera especializada y protocolizada a las víctimas de violencia sobre la mujer. Y yo creo que ahora es cuando ya viene cómo lo llevamos a cabo. Bueno, esto es en Valencia, en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad Valenciana.
La Comunidad Valenciana tiene 3 provincias, Castellón, Alicante, Castellón y Valencia, ¿vale? Y en esas 3 provincias de la Comunidad Valenciana tienen diferentes unidades de valoración forense integral, distintas, en los institutos de medicina legal. Y según su territorio, distancia, población, ¿no? De acuerdo con las necesidades. Las que más oficinas de valoración forense integral la tiene la provincia de Valencia, porque es de las 3, es la más grande en cuanto a habitantes y extensión territorial. Bueno, pues a partir de estas unidades de valoración se llevaron a cabo, se crearon por resolución del 25 de enero de 2019 de la Consellería de Justicia. Me voy a quedar ahí porque es una consellería que tiene múltiples nombres, ¿de acuerdo? Y es cuando empiezan a funcionar de manera oficial, pero ya funcionaban como oficinas, que se iban creando oficinas, que estaban pues psicólogos y médicos forenses, pero no tenían la denominación de integral, ¿vale? Eran pues las unidades de valoración de violencia sobre la mujer, hasta que llegaron a denominarse las unidades de valoración forense integral, en la que ya se integran los trabajadores sociales. Y yo he hecho en falta en estas unidades de valoración forense integral, como criminóloga que soy, pues a los criminólogos. Sin duda, considero que esto también es un gran error que se ha cometido en la creación de estas oficinas. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo porque el criminólogo es el profesional que ha estado formado, preparado y conoce todas las herramientas desde el punto de vista criminológico para llevar a cabo una valoración del riesgo. Realmente, de todos los profesionales que hoy en día integran las oficinas de valoración forense integral, todos han aprendido la valoración del riesgo, por supuesto, porque nos han capacitado, pero ninguno de ellos ha tenido la formación exclusiva como la tienen los criminólogos en la valoración del riesgo, con las diversas herramientas a aplicar según las necesidades del hecho y de la víctima victimario y víctimas que estén vinculadas a esa víctima primaria. Por tanto, es un error el que no hayan integrado este profesional. Yo creo que hace falta en estas unidades y realmente los criminólogos, ¿no? Y yo como médico forense pues también estoy luchando para que se tenga en cuenta a este profesional en la valoración del riesgo y en estas unidades de valoración integral. Y ya voy al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y me centro concretamente en el de Valencia. Los otros 2 son muy similares, lo que ocurre son exactamente iguales, lo único que ocurre es que hay menos unidades de valoración forense integral por la población que tienen cada una de esas provincias. Y eso que la provincia de Alicante en verano se duplica en población. Se duplica. Pues nada, ¿qué son los institutos de medicina legal? Pues no son más que órganos auxiliares adscritos a la Administración de Justicia. ¿Y qué es lo que se concreta en ellos para tratar los problemas derivados de la violencia de género? Pues se concretan esas unidades de valoración forense integral. En estas unidades de valoración forense integral, que ya había dicho que estaban los psicólogos, que estaban los médicos, que estaban los asistentes sociales, se han unido otros psicólogos de familia,
¿de acuerdo? Para valorar los problemas que pueda haber con separación, divorcios, con custodia de los niños, etc. Las unidades de valoración forense integral, ¿de quién dependen orgánicamente? Lavate las manos. Ponen un cosito en un tupper para comer eso. De clínica forense. Están sentados en la salita. ¿Qué ocurre? Que todos los médicos forenses, todos de guardia, ¿de acuerdo?, van a realizar valoraciones sobre violencia de género. Harán valoraciones sobre violencia de género. No de manera programada, como antes había dicho, sino de manera urgente, porque están de guardia. ¿Y cuáles son las funciones de estas unidades? Pues valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica, sexual, económica, social de las víctimas de violencia de género. La valoración de esos efectos de exposición a la violencia y de las agresiones que sufran tanto los niños como las niñas y menores que estén a cargo, ¿no?, de esa víctima. La valoración de la incidencia, de esa peligrosidad objetiva y el riesgo de reincidencia, peligrosidad objetiva. Es decir, que si detectamos en el agresor que nosotros reconocemos que está en una fase aguda de una patología, remitir inmediatamente a un centro hospitalario para que le traten. Valoración relativa de procedimientos civiles que afectan a las víctimas, ¿no?, pues la separación, la custodia, etc. Y luego cualquier otra función que se determine en la jefatura de servicio de la clínica o en su defecto será la dirección del Instituto de Medicina Legal. En definitiva, estas unidades dependen de los institutos de medicina legal y en el conjunto del organigrama dependen directamente de lo que es el servicio de la clínica médico-forense. ¿Qué es lo que nos dice la norma respecto a la valoración del riesgo? Pues esta norma, ni más ni menos, y para resumir un poquito, por favor, me he perdido respecto a la hora, porque tenía la hora en el teléfono y el teléfono se me ha agotado la batería. Y no sé en qué hora estoy. ¿Cuánto me queda? ¿Me lo pueden decir? Sí, no, te queda todavía como media hora. Ay, vale. Vale. Así que yo creo que está súper interesante, igual no te vamos a andar cortando, yo ahora saqué la presentación para poder habilitar el micrófono. Muy bien. En la valoración, voy a pasar ya lo otro porque ya lo he dicho, ¿no?, entre las otras diapositivas, no me voy a repetir, y ya vemos que en la valoración del riesgo existe una valoración urgente que lo lleva a cabo el médico forense de guardia y una valoración programada que lo lleva el equipo multidisciplinar de las unidades de valoración integral. Para la valoración del riesgo, según la Secretaría del Estado de Seguridad, se utiliza este formulario que está integrado en el sistema Biogen. El sistema Biogen es un sistema informático para valorar el riesgo de violencia de género. Y pues aquí, ¿qué tipos de petición se pueden realizar? Pues se pueden realizar peticiones de cualquier tipo, valoración integral de la violencia, pues la valoración de lesiones físicas, la valoración de lesiones psíquicas, la valoración de cuestiones psiquiátricas específicas, pues tanto las lesiones físicas como las lesiones psíquicas y como las lesiones psiquiátricas, es el médico forense quien lleva a cabo la valoración. La valoración de aspectos relacionados con consumos de sustancias psicoactivas es el médico forense quien lleva a cabo la valoración. La valoración de recogida de datos contrastados sobre hechos de violentos que pudieran haber tenido en momentos anteriores es el trabajador social quien se ocupa de llevarlo a cabo.
La valoración de los datos que estén contrastados sobre hechos de violencia anterior, el médico forense y el psicólogo. En definitiva, ¿de acuerdo? Hay una distribución del trabajo a la hora de qué es lo que se tenga que valorar en la víctima o en el victimario. ¿De acuerdo? Y después estas valoraciones se ponen en común por el equipo. Aquí ya tenemos el protocolo y para la valoración del riesgo nos basamos en una serie de indicadores. Tenemos la historia de la violencia en la relación de la pareja, tenemos un indicador 1 que es la violencia psicológica del tipo de vejaciones, insultos y humillaciones, un indicador 2 que es la violencia física, el sexo forzado, el empleo de armas u objetos contra la víctima. Hay que decir que el empleo de armas por sí solo ya incrementa el riesgo de una manera elevadísima, ¿de acuerdo? El uso de armas, ya no solamente uso de armas de fuego, sino armas blancas o armas contundentes. Las amenazas, planos dirigidos a causar cualquier daño y sobre todo si en los últimos 6 meses se registró un aumento de esa escalada, ¿no? De las agresiones, las amenazas, las vejaciones, etc. Luego vamos a ver cuáles son las características del agresor. Aquí teníamos ya historia de violencia en relación a la pareja. Ahora una historia exclusivamente del agresor. Y ya aquí tenemos que va desde el indicador 7 al indicador 23. En 7, en los últimos 6 meses, el agresor muestra celos exagerados o sospecha de infidelidad. El 8, en los últimos 6 meses, todo está entre los últimos 6 meses y el año anterior. Por ejemplo, en el último año existen amenazas o desprecio a terceras personas. En el último año se agrede físicamente a terceras personas o bien animales. Por ejemplo, en el último año hay faltas de respeto a la autoridad o a sus agentes. Estos ya son indicadores que agravan o que elevan el riesgo de reincidencia. En el indicador 22, pues también es importante llevar a cabo, bueno, se valoran todos, ¿no? Pero para que tengan ustedes una idea, en el 22, pues se valoran los antecedentes familiares de violencia de género o doméstico que haya tenido el agresor. Y el indicador 23, pues se valora el hecho de que sea joven el agresor, tenga menos de 24 años. Y todo esto, luego tenemos otro ítem que se valora, que es el factor, que es la vulnerabilidad de la víctima. Por ejemplo, en el indicador 24, si hay algún tipo de discapacidad, enfermedad física o psíquica grave. Por ejemplo, si carece de apoyo familiar o social favorable, si la víctima es extranjera, si presenta algún tipo de adicción la víctima o conducta de abuso de tóxicos u otras sustancias. Luego tenemos el ítem 4, que recoge circunstancias que estén relacionadas con menores. En el indicador 29, la víctima tiene a su cargo a esos menores de edad. La víctima teme por la integridad de esos menores. Ha habido ya situaciones de violencia o amenazas o gritos en casa o disputas, peleas con estos menores, con los hijos. Y luego hay una serie de circunstancias que agravan aún más el riesgo, como pueden ser que se hayan registrado episodios de violencia lateral recíproca, que la víctima piense que el agresor es capaz de agredirla con muchísima más violencia e incluso que pueda matarla. Y aquí es donde yo quiero entrar en el caso práctico de la víctima de agresión sexual, de violencia de género que asistí ayer, ¿no? A la víctima en concreto, que era pues una señora de edad media, de 47 años de edad, con 2 hijos,
que tenían ya mayores, pero los hijos tenían unas patologías que precisaban asistencia médica pues frecuente, y ella también tenía una patología, concretamente tenía una esclerosis múltiple que cursaba a brotes y que en cada brote su patología neurológica se agrava. Con lo que esta señora no era española, concretamente era argentina, que vino a España a primeros de diciembre del 2023, y una de las cosas que me cuenta es que vino a España con su marido y con sus 2 hijos con la idea de salvar su matrimonio, que ya llevaba 17 años haciendo aguas, pero desde el mismo día en que se conocieron y llevaron pues un noviazgo, luego posteriormente tuvieron una relación de convivencia y posteriormente llevaron al matrimonio, y en ese matrimonio es cuando esa relación se empieza a agravar con amenazas, a agravar con insultos, a agravar con todo dicho en la escalerita, el cómo se iban agravando, ¿no? La violencia que ejercía el agresor frente a su víctima. Y bueno, pues esta señora nunca quiso denunciar, era una señora extraordinariamente educada, era muy tranquila, hablaba fenomenalmente bien, no quería ofender a su marido en ninguno de los aspectos, porque siempre consideraba que era el padre de sus hijos y que como padre de sus hijos pues le debía ese respeto. Pero ya llegó la situación de tener que denunciar y formular la denuncia. ¿Por qué? Pues porque esta persona ingería drogas, sospechaba ella que ingería drogas, según me comentó, y en un momento concreto se volvió extraordinariamente violento e intentó estrangularla. Posteriormente le dio un empujón, la tiró al suelo y le fracturó los huesos del antebrazo, cúbito y radio, y luego pues una contusión en dedos. Y bueno, pues de la situación de estrés que llevaba, pues hubo un brote de su esclerosis múltiple. Bueno, pues independientemente de esa historia contada de una manera rápida, me llamó muchísimo la atención en el que ella, desde que empezó la violencia, no quería abandonar, no quería dejar el matrimonio, no quería divorciarse. ¿Por qué? Pues porque sus hijos eran pequeños y tenían que estar con su padre y tenían que recibir la atención del padre y la educación del padre. Luego, posteriormente, pues ella siempre estuvo trabajando en las labores que había en casa y colaboraba en el ingreso, ¿no? Pues con trabajos que podría ella hacer, según me comentó, de pinturas, trabajos manuales o coser, pues cualquier tipo de prenda. Y bien, ya en Argentina empezaron los malos tratos físicos, ya en Argentina empezaron los malos tratos psicológicos, ya en Argentina empezaron los malos tratos económicos, ya en Argentina empezó el distanciamiento familiar y el distanciamiento con sus amigas, y ya empezó el sometimiento exclusivo, la mujer en la casa y como se dice aquí en España, con la pata quebrada, para que no se mueva y que esté totalmente sometida. Allí en Argentina fue cuando le dijo que quería divorciarse, él no aceptó el divorcio y dijo que todo iba a cambiar, pero le ponía la condición venirse a España para encontrar pues una situación laboral mejor de la que estaban llevando allí en Argentina. Y bueno, ella se lo creyó una vez más, vino, y desde que llegaron en diciembre del año pasado ha estado sometida a las vejaciones y a las agresiones
de una manera no solamente más frecuente, sino más intensa, hasta el punto de llegar allí. Y remate final, se puso a llorar porque se sentía culpable de haber denunciado a su marido, a su maltratador. O sea, hay un vínculo emocional que la une a ese agresor que le ha dado esa mala vida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tener en cuenta. Ahí existe realmente una transmisión de cultura familiar por parte de los padres de la víctima e incluso por parte de los padres del agresor, que según me contó la víctima, los padres del agresor ya sufrían también malos tratos y que parece ser que él aprendió ese tipo de convivencia y es la misma que le daba a ella. En definitiva, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que aún falta más formación. ¿Por qué? Pues porque estamos en un país, este país, multicultural, multirracial y en el que pues vienen personas de todo el mundo con educaciones totalmente diferentes, y con costumbres totalmente diferentes, con lo que hay que seguir con esa formación y en especial a todas estas personas. Porque que venga una persona como la que yo asistí, que tenía ese vínculo emocional, esa atadura con el agresor y que a ella se sentía fatal de haber denunciado al marido, a mí prácticamente no lo entiendo cuando le ha dado esa mala vida. ¿Qué explica? Pues lo que he dicho, que es un problema cultural y que se transmite de generación en generación y que hay que cortar esa forma de pensar y esa transmisión de que la mujer debe quedarse en la casa pues a la ayuda, al control, al sometimiento y a la preparación de todo lo que el marido pues le pida o desee. Eso no puede ser, porque seguimos con ese tipo de patriarcado y de cultura patriarcal que es la que deseamos cortar. Y después, pues en ese protocolo de recogida de datos es muy importante que sepamos qué datos son los que vamos a recoger. Pues datos de tipo general, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de pericia es la que nos solicitan? ¿Cuándo realizamos la pericia? ¿En dónde se realiza la pericia? ¿Cuál es el tipo de hecho delictivo? Datos referentes a la pericial solicitada, si es de guardia, si es programada, forma de actuación, tipo de reconocimiento, si es un informe a la vista. ¿Por qué? Dirán, ¿y qué es eso de un informe a la vista? Pues un informe a la vista pues es aquel que nos ordena al juez que lo hagamos. Ya saben que aquí en España quien instruye hechos penales es el juez, ¿de acuerdo? Y el fiscal pues es el que pide que se condene o que no se condene, que vaya a prisión, no se vaya a prisión, y quien protege a la víctima, ¿vale? Y acusa. Y a veces considera el juez que las lesiones pues no son de una gran entidad y que sí que necesita saber qué tipo de lesiones ha tenido, ni más ni menos, para poder valorar cuál es la responsabilidad civil, ¿no? Cuál es la indemnización que debe abonar el agresor a su víctima por los daños sufridos. Y nos manda toda la documentación junto con el atestado de cómo ocurrieron los hechos, documentación médica, y nosotros pues hacemos la valoración. Con esos informes médicos pues decimos si tiene equimosis, si tiene contusiones, si tiene erosiones, qué tipo de lesión, cuál es la relación de causalidad con los hechos denunciados, cuánto tiempo tardan en curar aproximadamente esas lesiones, de ese periodo que tarda en curar, cuántos días han sido
de los que la víctima no ha podido desempeñar ningún tipo de tarea, bien porque tenía inmovilizado el miembro superior o el miembro inferior, o bien porque se recomendaba un reposo absoluto. ¿Y a qué tipo de tratamiento fue sometido? Si fue farmacológico, si fue ortopédico, si precisó tratamiento médico-quirúrgico posterior, ¿no? Todo esto es lo que llevamos nosotros a cabo en la valoración. Y por último, el estado secular. En ese estado secular, si tras el periodo de curación de las lesiones sufridas curan, sin restituirse íntegramente. Si no se restituyen íntegramente esas lesiones, quedan secuelas. Se valoran esas secuelas y se ve la repercusión que tiene ese estado secular en la vida de la persona o en la vida laboral. ¿De acuerdo? Bueno, pues la documentación aquí está, aparte de lesiones, atestado policial, resultados que pueden encontrarse de las valoraciones policiales de riesgo, etc. Esto es muy importante que todos esos datos, todos esos formularios donde se recogen los datos de la víctima, del agresor, de los hijos, estén bien. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se puede llevar a cabo valoraciones y estudios posteriores que nos pueden ayudar a ver qué es lo que está ocurriendo en un momento concreto sobre situaciones de violencia sobre la mujer. Luego tenemos aquí datos referentes a la víctima adulta, porque también tenemos pues, adolescentes, ¿no? La edad que tiene la víctima, nacionalidad, si trabaja, nivel de estudios, qué tipo de trabajo, su estado civil, si está divorciada, si está casada, si es casada en segundas nupcias, cuántas posibles parejas ha tenido, si las otras parejas que ha tenido la víctima también han llevado a cabo violencia física, verbal o económica sobre esa víctima. También nos estamos dando cuenta, eso también pues, es una experiencia, no he llevado el trabajo para poderlo decir de una manera pues, objetiva, pero sí la mayoría, muchas de las víctimas que yo he explorado son víctimas que han tenido varias parejas y que muchas de esas parejas también la han sometido, también le han golpeado, también le han humillado, también le han insultado, también le han amenazado. O sea, es una historia que lleva la pareja, la mujer, ¿no? De parejas que, pues, que violentan a la víctima. Y también ocurre con los agresores, agresores que tienen antecedentes por violencia de género en víctimas diferentes. Y luego, pues aquí ya tenemos los grados de vulnerabilidad, que ya había comentado cuáles eran pues, los indicadores de vulnerabilidad de las víctimas. Alteraciones de salud mental, tipos de trastornos que tengan, si llevan tratamientos, si cumplen con el tratamiento, que también es muy importante, y diferentes tratamientos que hayan podido llevar. Luego aquí tenemos la historia de consumo de sustancias, que es importantísima conocerla, y los posibles antecedentes de maltrato que haya tenido. Parejas anteriores por parte del padrastro, de la madrastra, de la madre, del padre, de ambos, tanto violencia de género como violencia doméstica. Se describe todo. Y luego los factores protectores que puedan tener, ¿de acuerdo? Pues si nunca ha tenido ningún tipo de violencia, si a veces, casi siempre, o el apoyo social. Si tiene familia que la puede apoyar, si hay amigos o están solos. Evidentemente, ¿de acuerdo? Si son personas que viven solas, que además tienen menores, pues los factores de protector que tienen son menores, con lo cual precisan más ayuda. Y, bueno, estos son los datos que yo se lo pasaré a
a la doctora Fontemachi para que les pasen a ustedes y que tengan la diapositiva con todo este formulario de datos a recoger de importancia. Realmente, cuando estás llevando a cabo al principio de aplicar este formulario de recogida de datos, pues al principio, por supuesto, cuesta un poco. ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a manejar este formulario, es novedoso a lo mejor y tenemos que ir con muchísimo cuidado a la hora de señalar si no y si este aspecto u otro. Pero cuando uno se acostumbra a usar el formulario, se hace rapidísimamente y de una manera automática, con lo cual no cuesta nada, por muy engorroso que pueda verse aquí, como les lo estoy presentando, a la práctica, las 2 o 3 veces que se aplica, pues ya resulta muy fácil de llevar a cabo, ¿no? Y en apenas tiempo. Y además también es bueno tenerlo en soporte. Digo yo que también es bueno tenerlo en soporte papel. ¿Por qué? Porque un formulario de este tipo puedes hablar directamente con la víctima y estar anotando la cruz cuando ya te sabes dónde anotas la cruz, ¿no? Fijándote un poco, pero estás viendo a la víctima y le estás mirando a la cara, estás viendo cómo se mueve, estás viendo qué expresión está llevando ante cada pregunta. No es lo mismo que estar cumplimentando un formulario tecleando un ordenador, donde ya tu vista, tu mirada, no está dirigida hacia la víctima. Con lo cual eso, pues también a la víctima pues, puede pensar que no se está generando una empatía entre el médico que pregunta y la propia víctima. No se puede sentir la víctima bien atendida. No, es posible que si luego el médico le va a explicar cualquier situación, no se lo crea. ¿Por qué? Pues porque no ha generado, ¿no? ese halo de confianza y ese rapport que se necesita entre médico, explorador, psicólogo, el que sea, respecto a la víctima. La víctima necesita percibir que el explorador realmente le está atendiendo y que le está dedicando a ella el tiempo, a ella y a su problema y a lo que dice. No está dedicada a teclear en un ordenador donde ese sentimiento de, pues no sé, de que se le está haciendo realmente caso a lo que dice, pues no existe si estamos ante el ordenador. Y después de esto, yo les aconsejo que lo hagan en soporte papel y luego ya, pues ya es muy fácil también pasarlo al ordenador, incluso sobre esos datos, elaborar el informe conjunto si tienen ustedes pues cualquier otro compañero pues no sé, que comparte disciplina o no la comparte, es de otra disciplina totalmente diferente. Luego hay también los factores de riesgo, si existen celos, si hay problemas económicos, si la pareja tiene problemas, si la pareja consume sustancias de una manera conjunta, si existen denuncias previas, etc. Y luego, si hay menores, ¿no? Pues se le tienen que hacer también una serie de preguntas específicas a los menores. El menor tiene, pues no sé, indicadores de vulnerabilidad, tiene patologías físicas, tiene patologías psicológicas, tiene déficits intelectuales, tiene pues patologías combinadas entre unas y ellas. ¿Quién formula la denuncia? ¿El padre biológico, la madre biológica, el padrastro o similar? Se practica desde el colegio, desde servicios sanitarios. El agresor que se denuncia, ¿quién es? ¿El padre? ¿Es la madre? ¿Es el padrastro? ¿Y qué tipo de violencia se ejerce sobre ese menor? ¿Es una violencia de tipo físico, psíquico, sexual, etcétera? Variables familiares y ya llego a la última diapositiva.
¿Y qué vengo a decir yo en esta diapositiva? Pues que la violencia de género no es una cosa actual. Ya existe desde la prehistoria y en cualquier época o en cualquier cultura. Además, esta violencia implica, como ya decía al principio, a otros, ¿vale?, estamentos como la justicia, la medicina, asistencial, hospitalaria, la ética profesional, y también pues que sin el esfuerzo de la ciudadanía, sin el esfuerzo de las mujeres que luchan por la igualdad y sin el esfuerzo de los profesionales que están parados para llevar a cabo actuaciones sobre víctimas de violencia de género, pues no alcanzamos nada, ¿de acuerdo? Estos esfuerzos están dirigidos sobre todo a prevenir, a la detección precoz, están sobre todo a tratar, a procurar que la víctima pueda tener, pues, en el futuro, en lo que le pueda venir, pues, enseñanzas que le permitan ver con qué personas puede, pues, relacionarse y con qué personas debe alejarse. Porque muchas de las víctimas, por educación, por tradición, no son conocedoras de qué situaciones son de sometimiento o son violencia, ¿de acuerdo? Y eso los profesionales, los entendidos, las personas que estamos capacitadas para ello, debemos de transmitir este conocimiento a las víctimas. Y al igual que al agresor, por supuesto, hay que tratarlo, ¿eh? También hay que tratarlo. Y ya nada más, porque no me da tiempo. Les había traído otro caso de violencia sobre la mujer, que es una denuncia, y cómo las personas que denuncian, bien en las comisarías o en cuarteles de la Guardia Civil o en cualquier otro, o en el juzgado, que se pueden formular también las denuncias, qué aspectos son los que se tratan. En concreto, yo traía la de una comisaría de policía, pues para que vieran qué datos y qué formas, pero no me da tiempo. Posiblemente en otro momento lo pueda decir. Y ya está. Como quieras, Mercedes, no sé cuánto tiempo te llevará a comentar eso, pero no sé si. Pues no mucho, porque aparecen muchos folios repetidos, ¿vale? Pero bueno, sí, lo voy a coger. Aquí ¿me veis? Totalmente, sí, a ti te vemos. Marilina, te tengo que enviar esto también, porque te lo voy a enviar, ¿vale? Bueno, yo de todas maneras me gustaría, si lo quieres comentar rápidamente, yo después se lo paso a las personas por mail o en la plataforma. Es que me gustaría que lo vieran porque, claro, es un formulario de denuncia y que es lo que recoge la... ¿Me lo pasas por WhatsApp también? Sí, no, lo voy a pasar a lo que es la valoración en el sistema Biogen, que es una valoración que llevan a cabo exclusivamente sobre la víctima, sobre la víctima. Eso no, cuando una valoración del riesgo se lleva a cabo única y exclusivamente sobre la víctima, las valoraciones no son correctas. No son correctas. Las valoraciones del riesgo deben de llevarse a cabo. Víctima y victimario. Solamente de ese modo se puede obtener una valoración aproximada de ese riesgo. Únicamente. Pero bueno, está bien, ¿no? Porque así también nos podemos hacer una idea de qué es lo que la víctima denuncia, cuál es el contenido de los hechos, de acuerdo como los explica ante la policía, y luego, por supuesto, esos hechos, pues cómo lo narra ante el médico y cómo declara ante el juez esos hechos. Porque a veces
cambian, a veces cambian, no son iguales, pero por lo general son iguales. Estoy llegando ya al resultado de la valoración policial del riesgo, ¿vale? Que es prácticamente lo mismo que llevaba lo que les acababa de contar. Viene el historial de violencia y en cada ítem, ¿no? Pues hay una serie de indicadores. Cuando la violencia psicológica, vejaciones, insultos, humillaciones, pues aquí viene una calificación por parte del policía que la llevó a cabo que es de leve. Una violencia física que también la expone y dice que es leve, esa violencia física. Un sexo forzado dice que no hay sexo forzado. Empleo de armas, objetos contra la víctima nos dice que no. La existencia de amenazas, planes dirigidos a causar daños a la víctima, sí que dice que es muy grave. Sí que dicen que es muy grave. ¿Hay amenaza de suicidio por parte del agresor? No hay amenaza de suicidio. ¿Hay amenaza de muerte del agresor dirigida a la víctima? Aquí sí, el agresor amenazaba a la víctima. ¿En los últimos 6 meses muestra celos? No. ¿En los últimos 6 meses muestra conductas de control? Tampoco. ¿En los últimos 6 meses muestra conductas de acoso? Especifica la policía que sí. ¿En los últimos 6 meses ha existido faltas de respeto a la autoridad o sus agentes? No. Bueno, llama la atención este asunto, que cuando lo pasen, ustedes lo podrán ver, con lo cual podrán ver si realmente la valoración del riesgo que se lleva a cabo, que se especifica como muy grave, en qué situación acaba posteriormente cuando se hace una valoración del riesgo con agresor y con víctima. Algo muy grave solo con la víctima se transforma en leve en muchas ocasiones cuando se tiene a la víctima y al agresor, o moderado. Siempre, 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 ya les digo que cuando se utilizan armas de cualquier naturaleza, la valoración del riesgo se agrava. Y es que veo que es bastante, Marilina, y son la 1:04 aquí. Ya estamos. Bueno, mira, Mercedes, estamos re agradecidos, ha sido súper interesante. Seguramente que nos vamos a encontrar en algún otro ámbito. También les quiero avisar a todos que tenemos nuestro precongreso en Uruguay próximamente, el 21 y 22, un precongreso que hacen en la universidad, precisamente la Universidad Nacional, ¿no es cierto? La Universidad UDELAR. Y también, ¿no es cierto?, de hacerlo. Claro, lo que pasa es que todavía no tengo el flyer, porque en realidad, como hemos organizado precongresos, cada lugar se hace responsable de la organización. Nosotros apoyamos, pero lo que yo he querido generar, te digo a aquellos que están en la asociación, este año no hacemos nuestro congreso, digamos, latinoamericano completo, sino que cada lugar hace sus precongresos. Así que, bueno, aparte de agradecerte que ha sido muy, pero muy productivo, también antes de que se vayan les quería avisar esto, de que es el 21 y 22 de agosto en Uruguay, Montevideo, y en octubre creo que es el 3 y 4 en Paraguay, Asunción. Como les comento, no han sacado todavía los flyers, pero bueno. Nos lo vas a mandar pronto, ¿verdad? Los tiempos de cada lugar, y lo que pretendo es que cada país genere sus propios precongresos y capacitaciones, ¿no? No dependiendo solo de Marilyn, que es un ser finito, que bueno, sino que cada uno vaya aprendiendo a hacer sus propias capacitaciones, y por eso todavía no tengo el flyer, pero creo que esta semana ya lo vamos a tener. Y también tenemos un encuentro latinoamericano, te cuento, Mercedes, en Mendoza, en mi provincia. Se va a hacer también, como todas las actividades de precongresos, también de manera gratuita. Cada uno, lo que sí, se va a tener que pagar su pasaje, como digo, su hotel, porque bueno, no vamos a cobrar nada, pero tampoco hay medios así para solventar gastos, pero sí la Universidad de la Concagua, que siempre nos ayuda, nos va a dar el espacio para llevarlo adelante, 27 y 28 de septiembre. Así que después de estos avisos, solamente resta para mí agradecerte, Merce, ha sido muy, pero muy
productivo y enriquecedor. Ahí está el aplauso de Adriana y de todos nosotros. Todo esto que nos has brindado y sobre todo también tu sacrificio. A 1:30 de la mañana, ya a las 2, no sé, y tú todavía levantada con nosotros. También esto, como lo decimos, de manera, yo le pongo el flyer en todos y también el link para que se comunique, toda la gente se conecte, no importa si se inscribe o no. A veces digo que se inscriban para tener los datos y poderlos mandar a la plataforma, pero todos están realmente con la difusión de tu curso de hoy día y va a quedar grabado también para quienes lo quieran escuchar. Pues yo solamente es pues agradecerles a ustedes la atención que han prestado, pedir perdón, por supuesto, por no haber podido manejar yo directamente pues no sé, el Power, ¿de acuerdo? Y después esa denuncia que yo quería que ustedes vieran y explicarles un poquito cómo son las denuncias que se formulan aquí en España y cómo se llevan a cabo y nos llega a nosotros para que valoremos junto con la valoración policial, más luego la nuestra, y llevar a cabo ya esa valoración integral del riesgo. Y